zonas del centro de Valencia, comenzando por la plaza del Ayuntamiento, que es donde estoy ahora mismo. Aquí tenemos la falla de la plaza del Ayuntamiento. Es una metáfora sobre las motivaciones que guían al ser humano del siglo XXI. Vamos a explicar la foto. Esta falla de la plaza del Ayuntamiento representa una crítica en forma de pirámide en la que jerarquiza los valores de la sociedad actual del siglo XXI. Tenemos, por un lado, la problemática de las diferencias raciales plasmada en este ninot. Más arriba tenemos un ninot en el que se ven a tres mujeres sosteniendo un mundo, y más arriba se ve el mundo que representa la globalización, y arriba del todo ahí pequeñito vemos el euro, que es el valor universal, lo que rige la sociedad de hoy en día, que es el dinero. Bueno, según me acaban de informar, las caras estas también representan el movimiento gay, el movimiento de, bueno, del orgullo gay, el color, el típico colorido de la bandera. Y no eran tres mujeres, sino dos las que están sosteniendo el mundo. Por otro lado, hay que destacar el estilo transgresor y moderno que ha utilizado el autor, el artista fallero de esta falla, de la plaza del Ayuntamiento, Okuda San Miguel, en el cual pues, ha utilizado ninots completamente distintos a los clásicos que estamos acostumbrados a ver. Son ninots con formas poligonales, con mucho colorido, son, bueno, por caras muy grandes. Normalmente los ninots clásicos pues, son como caricaturas de personas, y en este caso pues no se parecen tanto a caricaturas. También hay ninots secundarios, como por ejemplo esta cabeza de oso, que representa pues, la extinción y peligro de extinción de especies que son cazadas furtivamente. Este ninot también es curioso, que representa a Curro, de las Olimpiadas del 92, viniendo a decir que dentro de los valores del siglo XXI, pues el fútbol, por ejemplo, o los deportes, es otro de los tinglados que lo mueve todo, básicamente.